a hablar de los que luego vamos a hablar acerca de los hablar primero de qué son los antibióticos. En este caso vamos a hablar de que los antibióticos son compuestos químicos que tienen la capacidad de eliminar a las bacterias o matar a las bacterias inhibiendo diversos procesos metabólicos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque una parte importante que ustedes van a ver después es la terapéutica de las infecciones. Es decir, a los microorganismos, para hablar de los microorganismos, pero también cómo se inhiben. Entonces, en términos de los antibióticos, los antibióticos lo que hacen es inhibir procesos metabólicos que sean esenciales para la bacteria, por lo tanto, si ese proceso metabólico se inhibe, el microorganismo muere. Los antibióticos fueron, ya les había explicado, fueron descubiertos en los años en 1928. El primero fue la penicilina. Por lo tanto, después de que se descubrieron los antibióticos, sí hubo una era en donde se empezó a descubrir cantidad de antibióticos. Ejemplo, la tetracyclina, ejemplo, la eritromicina, la streptomicina. Pero después de esa era de los antibióticos, las grandes casas productoras de fármacos hicieron antibióticos. Y luego empezó lo que se llamó la era antibiótica y en la actualidad nosotros tenemos ya una gran resistencia a los antibióticos. Por esa razón, yo voy a hablar solamente de grosso modo de los principales grupos de antibióticos para que ustedes entiendan y vean cuál es el mecanismo de acción de cada uno de los grupos de antibióticos. Entonces tenemos unos marcadores, por favor. Tenemos cuatro principales, o sea, hay bastantes, ¿no? Pero les voy a hablar de los cuatro principales grupos de antibióticos. Gracias. Entonces tenemos primero aquellos antibióticos que inhiben la pared celular. La síntesis de la pared celular. Sí, estoy hablando de los mecanismos de acción de antibióticos y de los principales grupos de antibióticos. Hay cuatro grupos de antibióticos. El primero, aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular. ¿Sí se acuerdan de la pared celular? Sí. El segundo son aquellos que inhiben la síntesis de proteínas. Aquellos que inhiben la síntesis de proteínas. El tercer grupo son aquellos que inhiben la síntesis de ADN. Y el cuarto grupo son aquellos que inhiben metabolitos esenciales. Los primeros, hay tres grupos dentro de los primeros. Están aquellos que se llaman los beta-lactámicos. El segundo grupo se llama glucopéptidos. El tercer grupo se llama la fosfomicina. Entonces, inhibición de la síntesis de pared celular, los beta-lactámicos, los glucopéptidos y la fosfomicina. Los que inhiben la síntesis de proteínas, entre ellos los aminoglucósidos, los macrólidos, las tetraciclinas, el cloramfenicol y otros más. No se utiliza, en ciertos sitios está prohibido para los que son en entornos animales.
aminoglucósidos, macrólidos, quinolones. Inhibición de la síntesis del ADN, las quinolones. Y luego, aquellos antibióticos que inhiben a metabolitos esenciales, entre ellos las sulfonamidas. Sulfonamidas. Los más utilizados. Entre ellos los grupos de los beta-lactámicos. Solo quiero que se aprendan nuestros nombres. Penicilinas, los primeros. ¿Se devolvió la penicilina? Penicilina G, penicilina, la benzopenicilina, que debe ser penicilinas. Las aminopenicilinas, entre ellas la amoxicilina. ¿Han escuchado de la amoxicilina? Sí. Carboxipenicilina, la carbenicilina. Es otro grupo importante. Cefalosporina. Entre ellas las calotinas, etc. Solo estoy dando nombres, no quiero que, o sea, no es que es una cátedra de farmacología, sino que simplemente mecanismo de acción. Estos de aquí pertenecen a los beta-lactámicos, son inhibidores de la síntesis de la pared celular. Si yo aplico este antibiótico, lo que va a hacer este antibiótico es matar a la bacteria porque no se sintetiza su pared celular. ¿Sí? Los monobactámicos, por favor, monobactámicos, carbapenémicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Entre ellos, Asplonam, monobactámico, imipinem, carbapenémico, y inhibidores de la beta-lactamasa, en este caso, sulfato. Las cefalosporinas son similares son otro compuesto químico. La diferencia es que las penicilinas derivan del penicilio, las cefalosporinas del cefalosporin, pero pertenecen al mismo grupo, o sea, las dos inhiben la síntesis de la pared celular. Voy a decir un ejemplo. Bien, dentro de los aminoglucósidos, la pentamicina, que ustedes han escuchado de la aminoglucósidos, estos en cambio son inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que la síntesis de proteínas se producía en el ribosoma? El ribosoma tiene dos partes, el 30S y el 50S. Entonces, algunos actúan sobre el 30S, otros actúan sobre el 50S. Eso hace, inhiben al 30S o al 50S. Por ejemplo, el 30S, los aminoglucósidos. El 50S, los macrólidos. O sea, para matar a la bacteria, inhiben a estos. A ver, ¿por qué los antibióticos hacen esto? ¿Por qué creen? ¿Qué hace el microorganismo que produce esto? ¿Qué producen estos antibióticos? ¿Quiénes producen estos antibióticos? Los hongos o las bacterias. ¿Cierto? Hay hongos, por ejemplo, el penicillium, el cephalosporin, algunas bacterias, como por ejemplo el Streptomyces, estos producen, por ejemplo, el clorancol, o sea, hongos y bacterias. ¿Qué hacen estos hongos y bacterias? En la naturaleza producen estos antibióticos de manera natural desde hace millones de años. ¿Por qué producen estos antibióticos? Porque en la naturaleza tienen que competir con otras bacterias, ¿no es cierto? Tienen que matar a las otras bacterias. Lo que nosotros hacemos como humanos es sintetizar, o sea, no sintetizar, sino extraer esos antibióticos y utilizarlos para la terapia. Ese fue el gran descubrimiento de Alexander Fleming, que descubrió que la penicilina inhibía en este caso, las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó después? Empezaron a utilizar los antibióticos y en la actualidad son esenciales para la terapéutica. Sin antibióticos nosotros no podemos hacer medicina. O sea, el que me diga de que no se necesitan antibióticos es una falsedad, porque hay infecciones que sí se pueden tratar con la miel,
Pero hay enfermedades en las cuales se le está muriendo a usted todo un galpón de pollos. ¿Sí? Se le está muriendo todo un galpón de cuyes. Usted no va a darles miel a los cuyes, ¿no es cierto? Tiene que dar antibiótico, ¿no es cierto? El antibiótico es esencial para la terapeuta. Entonces, estos antibióticos se producen de manera industrial, pero cada antibiótico tiene un mecanismo de acción. No todos hacen lo mismo. ¿Sí? Las penicilinas, por ejemplo, inhiben la síntesis de la pared celular. ¿Sí? Las gentamicinas inhiben la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, gentamicina, aminoglucosa. Macrólido, la eritromicina, es un antibiótico que también se utiliza en veterinaria. Los cloramfenicoles, como el cloramfenicol, las glicosamínas, como la glincomicina, las tetraciclinas, que es un antibiótico que se utiliza muchísimo en veterinaria, las tetraciclinas, como la oxitetraciclina, o la clortetraciclina. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué hace la clortetraciclina? ¿A quién inhibe? A la síntesis de proteínas. Si no hay proteínas, ¿qué va a pasar? Se muere la bacteria, ¿no es cierto? Se acaban sus procesos metabólicos y por lo tanto la bacteria se muere. El siguiente mecanismo de acción de los antibióticos, el siguiente mecanismo son las quinolonas. ¿Qué hacen las quinolonas? Son inhibidores de la síntesis del ADN. Si yo digo, y me pongo en la mente, inhibidor de la síntesis de ADN, ¿qué quiere decir eso? El ADN, si ya no se produce más, ¿qué va a pasar? ¿La bacteria? Se muere. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Qué antibióticos? Las quinolonas. Estas quinolonas son antibióticos que se utilizan muy frecuentemente también, como por ejemplo la enrofloxacina. La enrofloxacina, la norfloxacina, son antibióticos que se producen de manera muy común, se utilizan. Y por último, los inhibidores competitivos de la síntesis de metabolitos. Por ejemplo, las sulfonamidas. Lo que se conoce, el antibiótico generalmente se utiliza como sulfa más trimethoprim. Así se utiliza. Sulfa más trimethoprim. ¿Qué hacen esos? Estos inhiben, las sulfas inhiben la síntesis de ácido fólico. El ácido fólico es esencial para la bacteria, para la síntesis, a su vez, de purinas, pirimidininas. ¿Qué son eso? Las purinas, por ejemplo, son los ácidos nucleicos. Si no hay ácidos nucleicos, entonces por lo tanto no hay síntesis de ADN. Entonces, esos son los principales grupos de antibióticos de acuerdo a lo que hacen en la bacteria. Entonces, aquí pueden ver ustedes, es una bacteria, ¿sí? Las quinolonas, por ejemplo, a la grasa, las macrólidos, que inhiben la síntesis de proteínas, las tetraciclinas, la síntesis de proteínas, los aminoglucósidos, la síntesis de proteínas, las penicilinas, beta-lactámicos, glucopéptidos, ¿sí? Inhiben la síntesis de la ADN. Entonces, a grosso modo, eso es lo que hacen los antibióticos. Eso es lo que van a hacer los antibióticos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, así pueden ver ustedes, son unos ejemplos. Este beta-lactámico, estos beta-lactámicos para poder, o sea, de manera normal, aquí están las N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurano, ¿se acuerdan de estos? Estos dos tienen que ensamblarse, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Entra el beta-lactámico, ¿no es cierto? Y se tiene que unir a un tipo de proteínas que se llaman las proteínas fijadoras de penicilina. Luego que se unen a estas proteínas, lo que va a hacer el antibiótico es evitar que se sintetice
el ácido N-acetilmurámico. Si no hay ácido N-acetilmurámico, ¿habrá pared celular? No, no es cierto, porque ese es un componente esencial, ¿se acuerdan? El tioglucano. N-acetilmurámico, N-acetilglucosa. Si no hay N-acetilmurámico, no se sintetiza la pared y por lo tanto la bacteria se muere. ¿Cierto? Eso es un ejemplo. En cambio, los que miden la síntesis de proteínas, aquí está el dibujito que les dice azúcar. Por ejemplo, el cloramfenicol actúa sobre el sitio 50S, ¿no es cierto? En cambio, la streptomicina, que es un macrólido, pero la streptomicina es un macrólido, en la porción 50S. ¿Okay? Entonces, hacen diferentes tipos de acción los antibióticos. ¿Y por qué les enseño esto? La streptomicina, porque ahora vamos a hablar, aquí están las quinolonas, por ejemplo, aquí está la streptomicina. Buenos días. ¿Por qué les enseño esto? Porque esa es la base para mantener la resistencia a los antibióticos. Entonces, hablamos de que los antibióticos, su función, la función de los antibióticos es inhibir procesos metabólicos esenciales para que las bacterias mueran. Después que Alexander Fleming descubrió a la penicilina, ustedes entran al internet en algún momento, no ahorita, pero pueden ver una frase que él dijo que los antibióticos eran esenciales para la terapeuta, pero que el mal uso de los antibióticos sigue siendo por 1938. Él dijo, si los antibióticos son mal usados, ya no vamos a poder utilizarlos. El mismo que descubrió la penicilina. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la resistencia a los medicamentos? Es la capacidad de la bacteria para sobrevivir a la exposición de un antibiótico o de una cantidad definida de antibióticos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que los antibióticos, cuando somos veterinarios, ¿cierto? Veterinarios medical, medicarse, nosotros damos en una dosis y en una concentración definida. O sea, ¿quién define eso? ¿Quién define la dosis? No es veterinario, la farmacología. La farmacología define. Cuando ustedes ya estén tratando, ¿cierto? Se va a ir a la farmacología o va a ir a los manuales, por ejemplo, el manual NET, ¿sí? O los manuales. Usted va a ver, por ejemplo, ampicilina. ¿Qué dosis voy a dar en el dedo? ¿Cierto? Voy a decir 2 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 7 días. Esa es la dosis, ¿cierto? La frecuencia y la duración del tratamiento, ¿cierto? Si es que yo hago esto, se supone que ¿qué va a pasar? Se muere la bacteria. Eso es lo que debería pasar. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad de una bacteria a sobrevivir a la exposición de una concentración definida de la medicamento. ¿Sí? Hay que comenzar diciendo que los mecanismos de resistencia, ahora hay un montón de charlas sobre resistencia. Recientemente, y les voy a pasar, me pasaron un libro que es muy bueno, está muy bueno, de la Universidad Nacional de La Plata, sobre las pruebas que se realizan para medir la resistencia. Es una característica de las bacterias, que no es una idea errónea. Y dicen, no, es que yo estoy resistente a los antibióticos, o mi pelito está resistente a los antibióticos. No es el pelito, es la bacteria que está produciendo la infección. Entonces, la resistencia a los antibióticos, en este caso, es una propiedad natural de la bacteria. ¿Por qué razón? Porque las bacterias, eso se conoce como resistencia intrínseca. Las bacterias han sido ya resistentes durante millones de años. Las bacterias no tienen 100 años.
a ciertos anticuerpos. ¿Sí? Otras, en cambio, adquieren la resistencia. Entonces, la resistencia es un problema de salud pública. ¿Sí? En la Organización Mundial de Salud Animal, de Sanidad Animal, la OMS, establecen que es un problema de salud pública, por eso ahora la resistencia se trata dentro de lo que se conoce como el concepto de una sola química. Si las bacterias, ¿han escuchado este concepto? Una sola salud. Sí. O sea, ahora ya no se enfoca a la salud de los humanos, solo la salud de los humanos. Si el animal está sano, el humano tampoco se enfoca a la veterinaria solamente desde el punto de vista del animal, se enfoca desde el punto de vista también del humano. Eso se conoce como una sola salud. ¿Por qué razón? Porque si las bacterias que tienen los animales son resistentes, nosotros tenemos un contacto estrecho con los animales y también consumimos alimentos de origen animal. Podemos adquirir bacterias resistentes. Eso más es por el antibiótico para que no haya tasas de enfermedades. O sea, lo que sí hay que establecer es que las bacterias, o sea, por ejemplo, en la leche, si hay bacterias resistentes, sobre todo cuando hay así, sobre cosas, entonces eso sí podría la resistencia está distribuida en todo el mundo, no hay un solo país en la Tierra que no haya reportado resistencia a las bacterias. Y hay sitios en donde hay más resistencia. Por ejemplo, en los hospitales, tanto humanos como veterinarios, hay un montón de bacterias. Entonces ahí están bacterias que pueden ser resistentes. O también en la producción animal, la producción de cerdos, la producción de pollos. ¿Cuáles son los mecanismos más importantes de resistencia? En primer lugar, vamos a hablar de la resistencia genética. La resistencia a los antibióticos es genética. Es decir, para que una bacteria sea resistente, tiene que tener genes de resistencia. ¿Sí? Repito, la resistencia es genética. Para que una bacteria sea resistente, tiene que tener genes de resistencia. Si no tiene genes de resistencia, no es resistente. Primer lugar. Segundo, la resistencia es irreversible. ¿Por qué será irreversible? Claro, porque no pierde, ya adquirió un gen de resistencia o ya se volvió resistente, esos tienen sus genes. Ya no puede volver, la bacteria es resistente. ¿Sí? Entonces, cuando la bacteria, hay dos tipos de lugares en donde puede haber resistencia. Puede haber genes que estén en el cromosoma, ¿no es cierto? Si están en el cromosoma, ¿se pueden salir los genes? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, la resistencia es estable, solo se queda en la bacteria. ¿Sí? En cambio, si es que la resistencia está en un plásmido, ¿sí? Si están en los plásmidos, esa resistencia se puede pasar de una bacteria a otra bacteria. ¿Por medio de qué mecanismo se pasa la resistencia? Muy bien, por medio de la congelación. ¿Se acuerdan que se pasaba su unidad, el sexual y todo eso? A través de la congelación. Repito, la resistencia es genética, en primer lugar. Segundo lugar, aquí está la resistencia puede ser de dos tipos. Puede ser natural, como les decía, hay bacterias que desde hace millones de años ya son resistentes a un antibiótico. Entonces, esa es una resistencia natural. En cambio, puede haber una resistencia adquirida. La resistencia adquirida quiere decir que una bacteria no era antes resistente y de pronto se encontró un grupo de bacterias que le pasaron la resistencia por medio de ¿qué? De la congelación. ¿Qué le pasaron? Plásmidos de resistencia. Eso le pasaron. Le pasaron plásmidos de resistencia que contienen genes de resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos para que una bacteria sea resistente? En primer lugar, hay tres
de las situaciones que hacen que la bacteria sea resistente, es decir, vamos a hablar de la resistencia fenotípica. O sea, primero hablamos de la resistencia genética, que era que los genes están en el cromosoma, ¿no es cierto? O en el citosol. Pero esa resistencia genética tiene que ser hacer algo en la bacteria, ¿no es cierto? Eso se llama la resistencia genética, ¿no es cierto? O sea, lo que la bacteria va a hacer para que ya no le mate la enfermedad. Entonces hay 4 mecanismos. El primero es la producción de enzimas. Enzimas que destruyen antibióticos. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es lo que se conoce como el flujo. Mecanismo de flujo. Ya les voy a explicar. El tercero se llama modificación del target o del sitio blanco. Y el cuarto es lo que se conoce como el cierre de las colinas. Cierre de la pérdida de colinas. Este mecanismo está en las ramas negativas. Recuerdan que en las membranas negativas habían las colinas de la membrana externa. Repito, enzimas, producción de enzimas que destruyen antibióticos. Segundo, sistema de flujo. Tercero, modificación del sitio blanco. Cuarto, el cierre de las colinas. Voy a hablar de cada uno de ellos. En el caso de las enzimas, existen 2 tipos de enzimas que producen las bacterias. Las primeras se llaman las beta-lactamasas. Beta-lactamasas. ¿A quiénes descubrirán? Beta-lactamasas. A los beta-lactamasas. Penicilinas, cefalotoninas, monolactámicos, carbapenémicos, etc. El segundo, las segundas se llaman las enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de las enzimas. Entonces, las enzimas que producen las bacterias las producen en respuesta a la presencia de un antibiótico, o estas enzimas también pueden ser naturales, es decir, que ya han tenido otras bacterias durante millones de años. Entonces, aquí algunas de las enzimas, en este cuadrito aquí, algunas de las enzimas importantes dentro de las beta-lactamasas. No vamos a aprendernos todo, pero sí les voy a decir 4 que son importantes y que es lo que hacen. Entonces, repito, las primeras enzimas se llaman como beta-lactamasas. Las beta-lactamasas pueden ser, ¿sí ven aquí que las más importantes se llaman beta-lactamasas. Se llaman las enzimas TEM, las enzimas AMP. ¿Por qué les enseño esto? Porque cuando ustedes vayan a la literatura, cuando estén haciendo su tesis o después, ustedes van a ver que, por ejemplo, si una bacteria posee la enzima TEM, ¿no es cierto?, va a eliminar, va a inhibir a los antibióticos, a las penicilinas de las cefalosporinas. Penicilinas, cefalosporinas. Hay un montón de penicilinas, penicilinas,
algunas, no todas, no todas las penicilinas. Por ejemplo, pueden inhibir a las benzpenicilinas. O sea, solamente quiero que se aprendan cefalosporinas y medicamentos. Las otras son las OXA, enzimas OXA, oxaciclina. Y la oxaciclina, ¿sí? Todos los, en este caso, todos los derivados de la oxaciclina. Y por último, unas que están de modísima, que son las KPC. Estas enzimas, ¿sí?, confieren resistencia a un medicamento, son específicas para los carbapinémicos. ¿Por qué les digo que están en moda? Porque tanto en veterinaria como en medicina humana hay bacterias, enterobacterias, sobre todo la Escherichia coli, la salmonella, la Klebsiella de los caballos, por ejemplo, están produciendo este tipo de enzimas. Y por lo tanto, hay casos terapéuticos, sobre todo cuando se usa, ¿sí?, lo que son los carbapenémicos, las penicilinas. Entonces, 4 tipos de enzimas: TEM, APC, OXA y KPC, dentro de los beta-lactamases. Estas enzimas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver aquí, TEM, APC, OXA, les digo que confieren resistencia a una gran cantidad de beta-lactamases. Igual yo les voy a poner la presentación, pero ustedes ahí lean y escojan las que yo les he dicho. Un tipo de beta-lactamasas que van más allá, son más fuertes. Estas se llaman las beta-lactamasas de espectro extendido, beta-lactamasas de espectro extendido. Beta-lactamasas de espectro extendido. La bacteria que produce estas enzimas, las B, son resistentes a todos los beta-lactámicos, a todos los beta-lactámicos, es decir, confieren resistencia a la penicilina, a la cefalosporina, ¿no es cierto?, y en este caso al aztreonam. O sea, si usted utiliza con estas bacterias un antibiótico, no va a haber ningún efecto. O sea, esto se llama espectro extendido, son multiresistentes. Multiresistentes. Entonces, sin embargo, pueden ser inhibidas por otros antibióticos, como el ácido clavulámico, mucho del ácido clavulámico, amoxicilina más ácido clavulámico. No será la amoxicilina, sino más la amoxicilina más ácido clavulámico. ¿Por qué se dará el ácido clavulámico? Porque es inhibidor de estas beta-lactamasas. Entonces, si la bacteria tiene beta-lactamasas, ¿no es cierto?, usted está dando eso para inhibir. Estas son las beta-lactamasas de espectro extendido de otro concepto. Beta-lactamasas de espectro extendido de otro concepto que se conoce como la multiresistencia. Esto es aparte para el que no se lo dije. ¿Qué es la multiresistencia? La multiresistencia es cuando una bacteria es resistente a más de 3 antibióticos. Esa es la multiresistencia. Entonces, en la actualidad el problema son las cepas, las bacterias multiresistentes. Multiresistentes, resistentes a más de 3 antibióticos. Luego tenemos alteración de los ciclos, pero en el sistema de flujo. El sistema de flujo es un tipo de sistema que las bacterias tienen. Y esta es la bacteria, ¿cierto? Pared celular, membrana celular, citoplasma, ADN. Si es una bacteria, ¿cierto?, gram negativo, gram positivo, la gram positiva tendrá el perfil local, ¿cierto? La gram negativa tendrá también la
atravesar la gran positivo, la gran negativa. La negativa. La gran negativa porque tiene la externa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El antibiótico, no todos los antibióticos actúan sobre la pared celular. Muchos actúan, como ya les expliqué, sobre, en este caso, la síntesis del ADN, ¿no es cierto? Actúan también sobre ribosomas, ¿no es cierto? Para que el antibiótico actúe sobre estos sitios, tiene que ingresar, ¿no es cierto? Tiene que penetrar acá y llegar al sitio blanco. Por ejemplo, el sitio blanco de la gentamicina, ¿cuál es? El ribosoma, ¿no es cierto? Para llegar al ribosoma, ¿qué tiene que hacer la cruzar las membranas, llegar al ribosoma? ¿Cierto? Para que se produzca esto, el antibiótico tiene que alcanzar una concentración dentro de la bacteria. O sea, tiene que llegar, alcanzar una concentración, llegar al sitio blanco, destruir el ribosoma y destruir la bacteria. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Por eso se llama el sistema de Krupp. El antibiótico ingresa, acá está ingresando, lo que hace la bacteria es sacarle rápidamente. Le vuelve a sacar. Eso se llama el sistema de Krupp. O sea, no se deja que, o sea, ingresa el antibiótico, pero no le deja estar dentro del sistema. Exacto. Eso se conoce como el sistema de Krupp. Una pregunta, ¿el sitio blanco de las sulfas sería el ADN? No, el sitio blanco de las sulfas es el pavo. El pavo. No les dije eso porque no querían aumentarles, pero el pavo ácido guanidino benzoico es precursor del ácido fólico. ¿Dónde está este pavo? Está en el citoplasma. Entonces, para la sulfa tendría que ingresar para eliminar el pavo. Esa es la sulfa. Ese es el sistema de Krupp. No dejar que el antibiótico alcance la concentración dentro del citoplasma, le saca inmediatamente. El tercero es la modificación del sitio blanco. ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria? La bacteria, esto pasa bastante en los ribosomas. O también en el ADN. Entonces, el antibiótico tiene que llegar, ¿no es cierto? Y tiene que reconocer a su sitio blanco. Por ejemplo, en el caso de las quinolonas, de la eritrocitosina, ¿cuál es el sitio blanco? El ADN, ¿no es cierto? Pero específicamente es la enzima eficaz. Específicamente es la enzima que va a desenvolver la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? El antibiótico llega, destruye la eficacia, por lo tanto no hay replicación. La bacteria se muere, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? La bacteria puede modificar, o puede principalmente modificar a la eficacia, ¿no es cierto? La composición. Y lo que va a pasar es que entra en la composición, ya no le reconoce la eficacia y el antibiótico ya no tiene. Otro mecanismo, por ejemplo, los aminoglucósidos actúan sobre el ribosoma 30S. En el ribosoma 30S, llega al ribosoma 30S. ¿Qué es lo que va a pasar? En el ribosoma 30S se modifica algún tipo de proteína y el antibiótico ya no tiene. O sea, ¿qué quiere decir? Modificación del sitio blanco quiere decir que cambia la estructura del sitio blanco donde va a llegar el antibiótico. Si cambia la estructura del antibiótico, ¿lo reconoce? No. Entonces, por esa razón se va a. ¿Sí? El último es el cierre de las orillas. Este es facilito. Aquí están todos los mecanismos. El sistema de Krupp, ¿ve cómo lo está sacando? Las enzimas, las ves en la lactamasa, están actuando
En la mutación del tipo blanco, los quinolonas son las fosforilasa, las metilasa, ¿no es cierto? En los ribosomas, por ejemplo, se cambia la conformación del ribosoma y la bacteria del y el último mecanismo es la modificación de las polinas. ¿Se acuerdan de las polinas? Las polinas eran estructuras, proteínas que permiten el paso de sustancias y se cerraban el dato que ya no querían el paso de sustancias. Lo que hace la bacteria es cerrar definitivamente sus polinas para el paso de ciertos antibióticos. O sea, cierra la polina nada más y el antibiótico ya no pasa. Entonces, si ya no pasa el antibiótico, ¿podrá llegar a su target? No. Repito, 4 mecanismos. Producción de enzimas, el estudio de los genes de resistencia, hasta ahora no se ha podido computar todos los genes de resistencia de todas las bacterias. Ayuda muchísimo el PCR y la secuenciación. Entonces yo solamente les voy a hablar, les voy a hacer un resumen de algunos de los genes que son importantes para la resistencia de aquí están los antibióticos, antibióticos, beta-lactámicos, cloramenicol, macrónidos, tetracinas, sulfas, alaquestina, es un tipo de antibiótico que pertenece a se inhibe la síntesis de proteínas. La colistina, eso no les mencioné, está prohibido su uso aquí en el Ecuador, prohibido desde hace 5 años. El de los beta-lactámicos y el gen blanco. Son un montón, la 1, la 2, la 3. El gen del cloramenicol es el CAT. El gen de los macrólidos es el ERE. El gen de las tetracinas es el TET. El gen de las sulfas es el ERE. Y el gen de las colestinas es el ERE. Y de ahí sus derivaciones. La gente, ¿qué será esta? Múltiples. Y para finalizar esta parte, para combatir eso. Ya nada como esta bacteria es una bacteria que está todos bueno, sí, siento que hay algo que se miden los halos y se determina sensible. Fíjense acá, esta es la bacteria de los puntos que lo único que tiene algo de inhibición, pero también está resistente porque se mide en el laboratorio de los halos y se mide menos de lo que es, entonces se dirá era resistente a todos los antibióticos. Hicimos luego otra práctica con otros antibióticos también resistente a todos los antibióticos. ¿Qué creen que pasa? Sí, lo que hace el veterinario normalmente es los antibióticos. Entonces, como han dicho cuáles son algunas de las causas, aquí está lo que se calcula. La resistencia a los antibióticos se ha convertido en un problema global. 700.000 defunciones anuales a nivel mundial causadas por infecciones multiresistentes. Pero a nosotros nos importa, o diríamos, nos importan los animales. Entonces, no se puede desligar la salud animal y humana. Y la principal causa de la resistencia es el uso racional de antibióticos. La automedicación en humanos. Vamos a calmarse, le decimos me duele la garganta y es lo que hace es la medicina. Y nos tomamos los pedos. Ya estamos curados. Eso es causa de resistencia. Bueno, nosotros que decidimos por nosotros ya, pero decimos por el enfermo. En vez de llevarle al veterinario, ¿qué hacemos? Le damos nosotros mismos. La ivermectina no es una medicina. La ivermectina es una antiparasitaria.
Otra causa de la resistencia, y esto va ya enfocado a los veterinarios, es el uso constante y difundido de antibióticos para las especies animales asociadas a los pollos, cerdos, vacas, como promotores de crecimiento. Sí, los promotores de crecimiento son antibióticos que se dan en dosis bajas, pues las bacterias no se mueren. Entonces eso es también una causa de resistencia. ¿Y cuáles son? Así a grosso modo, esto es más. Entonces, en veterinaria es necesario establecer tres causas importantes de la resistencia. En humana también, como veterinaria. El primero, la ocurrencia de genes de resistencia presentes en las bacterias antes de la era de los años. Las bacterias ya son resistentes por sí mismas, o sea, desde hace miles de años ya son resistentes. El segundo, en la producción animal no tenemos un animal al puesto, tenemos miles de animales. Y por lo tanto hay miles de bacterias circulando. Solo fíjense ustedes en la cama donde están los animales. Pues sí, todos los animales defecan en el mismo, todos defecan en el mismo sitio. Imagínense la cantidad de bacterias que tienen. Por lo tanto, otra causa es el ambiente que se llama ambiente polimicrobiano. ¿Por qué? Porque si no es que está una sola bacteria, hay millones en el mismo sitio, millones de bacterias en el mismo sitio. Si una o dos son resistentes, ¿qué pueden hacer estas bacterias? Pasarse la resistencia. Y la otra es la que se llama la selección natural, la presión selectiva. Siempre, ustedes conocen que la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, lo que se llama la selección natural. Los más fuertes sobreviven, los más débiles. ¿Cuáles serán los más débiles? Los sensibles. Las sensibles, ¿no es cierto? Las resistentes serán las más fuertes. Por lo tanto, siempre van a prevalecer las bacterias resistentes en una población. Esto es lo que se llama presión selectiva. Mientras más usamos antibióticos, más eliminamos solo las sensibles, porque las resistentes ya se quedan. En el video decía que usaban cloro. Tóxico para una persona muy grande, en el laboratorio para determinar la sensibilidad o resistencia a los antibióticos. Desde aquí hay dos conceptos: sensibilidad, resistencia a los antibióticos. Entonces, en los laboratorios se pueden hacer varias pruebas. No les voy a hablar del laboratorio porque eso hablaremos durante la práctica, pero sí que existen diversas pruebas. La prueba principal se llama el antibiograma. Lo vamos a hacer la próxima práctica. Se llama el antibiograma. El antibiograma, su nombre correcto es prueba de sensibilidad a los antimicrobianos por difusión de discos en la cara. Es larguísima. Es lo que cuando la mayor parte del tiempo se tiene que usar programas para poder saber si se puede utilizar o no un antibiótico. Pero cuando no se deben utilizar, sobre todo cuando la mortalidad en una granja, en un balcón, es muy alta. Pero lo que hay que hacer es tomar las muestras y luego mandar mandar a alguien a ver. En ciertas enfermedades septicémicas no se puede, no se alcanza a hacer enfermedades.
Por ejemplo, una pastelosis, por ejemplo, unas pneumandras, no se alcanza, simplemente. Un antibiograma se muere 3 días en la semana, no se alcanza. En ciertas enfermedades que son muy graves, pero en el resto de enfermedades se puede utilizar, ¿no es cierto? Incluso se utiliza para lo que es la confirmación de que no estoy utilizando bien la medida. Esto les voy a mostrar en la práctica. Lo que me interesa es esto. ¿Qué es lo que usted va a recibir? ¿Qué es lo que usted va a recibir como resultado de una prueba? Va a recibir lo siguiente. Yo después les muestro usted recibe aislamiento de Staphylococcus aureus, que llama antibiograma. El antibiograma es para esa cepa de Staphylococcus aureus. Recibe endotoxina, normalmente son más antibióticos. Endotoxina, así es. Lo importante para ustedes es que significa cada cosa. S significa sensible, I significa intermedio y R significa resistente. ¿Cuál es el significado? Sensible indica que la infección producida por el organismo en estudio, o sea, por este Staphylococcus aureus, puede ser tratada con la dosis de antibiótico recomendada y con la concentración, siempre y cuando no haya contraindicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo quisiera utilizar la penicilina, es sensible, y yo digo, voy a usar la penicilina, pero ese animal o esa persona es alérgico a la penicilina. Entonces, por más que esté sensible, yo no puedo utilizar, ¿no es cierto? Siempre que no haya contraindicaciones. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un resultado en donde, por ejemplo, solo la gentamicina es sensible, digamos, y por acá está un intermedio, ¿no es cierto? Si el animal tiene insuficiencia renal o tiene problemas renales, no puedo usar la gentamicina. ¿Por qué? Porque la gentamicina es un nefrotóxico. ¿Qué voy a hacer? Le voy a matar al perro, ¿no es cierto? Si uso la gentamicina. Entonces, ¿qué tengo que ver? Por ejemplo, podría usar esta eritromicina, esta intermedio. ¿Qué es intermedio? Esta categoría incluye cepas a las cuales se pueden tratar siempre y cuando que se aumente la dosis del antibiótico. O sea, ¿qué tengo que hacer ahí? O sea, porque yo veo intermedios, es una categoría en la cual tengo que subir la dosis de antibiótico. Si antes daba 30 miligramos por kilogramo, por ejemplo, puedo subir a 50. ¿Sí? Y de esa manera puedo tratar la infección, ¿no es cierto? Y resistente quiere decir que no puedo utilizar ese antibiótico para el tratamiento, porque esa cepa, Staphylococcus aureus, ¿no es cierto?, ya ha adquirido PNC. Entonces, eso es lo que usted tiene que saber. Yo lo único que voy a decir es que voy a empezar con la materia de cambio de no con las transfusiones, a mí me gusta empezar con el grupo de las enterobacterias, que son el grupo más grande de la familia enterobacterias. ¿Dónde estarán estas bacterias? En la actualidad, esta, y ya son otra familia. Se llama la familia Monaceae. No necesito que se aprenda, solamente que la última clasificación que hicieron le separaron a esta proteus a la molanera del grupo de las enterobacterias, que ahora tienen una familia. Entonces, ¿cuáles son las bacterias importantes aquí que producen enfermedades?
enfermedad animal, la mayor parte, pero las principales. Las que son, ¿se acuerdan? Patógenos primarios, ¿se acuerdan? Patógenos primarios, patógenos oportunistas. Patógenos primarios es que producen enfermedades animales. Entonces, tenemos patógenos primarios, la Escherichia coli, la Yersinia, la Salmonella, la Shigella, son 4. La Klebsiella es oportunista en la mayor parte de casos, pero sí puede producir enfermedades importantes en nivel de los vecinos. En los caballos producen nefritis, y muerte de los bosques. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la Escherichia coli, la Salmonella, la Yersinia y la Shigella. Entonces voy a hablar en primer lugar de la Escherichia coli. Escherichia coli. De los primates, pero no es muy común, pero es patógeno. La Escherichia coli es una enterobacteria que es un habitante normal del intestino. Es una bacteria que en condiciones normales no produce enfermedad. Pero esta Escherichia coli puede ser un patógeno primario. Es decir, puede producir enteritis, dos cosas principales, enteritis y septicemia. La enteritis, por esa razón, existen los que se llaman las Escherichia coli diarreogénicas. ¿Qué será diarreogénica? Que producen diarrea. Y las Escherichia coli que producen enfermedades extraintestinales. Hay dos tipos de Escherichia coli que producen enfermedad. Las Escherichia coli que producen diarrea son las diarreogénicas y las Escherichia coli extraintestinales. Todos los dos grupos son particulares, porque se conocen como patotipos. Patotipos de Escherichia. ¿Qué quiere decir esto? Repito, no todas las Escherichia coli producen enfermedad. ¿Quién produce enfermedad? Los patotipos. Producen dos tipos de enfermedades. Hay las Escherichia coli que son diarreogénicas y las Escherichia coli que producen enfermedades extraintestinales. Las Escherichia coli diarreogénicas, saben que producen diarrea. ¿Sí? En veterinaria hay 3 que son importantes, 4. Aquí están todas, ¿no? Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli enteroinvasiva, ¿sí? Ahí está, enteroinvasiva. Escherichia coli shigatoxigénica o enterohemorrágica. Estoy diciendo todos los nombres para que ustedes entiendan. Escherichia coli enteronegativa, Escherichia coli de adherencia difusa. ¿Cuáles son las que producen enfermedad en los animales? La Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatogénica y la Escherichia coli shigatoxigénica o enterohemorrágica. Es el mismo patotipo, salvo que produce cosas diferentes. Repito, en animales, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli de shigatoxigénica o coli que produce diarrea, es decir, las diarreogénicas, en los animales, tienen implicación. O sea, la Escherichia coli es una bacteria importante en salud animal. ¿Por qué en salud animal? Porque produce enfermedades en los animales. Por eso es importante en salud animal. En producción animal, ¿por qué? Porque produce pérdida. Los primeros, sobre todo los que se más afectan, son los animales jóvenes. No significa que los animales grandes tampoco se afecten. Sí se afectan, pero los más importantes son los animales jóvenes. Entonces, si se mueren un ternero, es pérdida, ¿no es cierto? Escherichia coli, producción animal y
también en salud pública, porque algunos de los patotipos son zoonóticos, la mayor parte son zoonóticos. ¿Qué significa? O sea, pueden ser peligrosos, entonces, esas son entre la Escherichia coli, entero, Escherichia coli, entero, Escherichia coli, en este caso, Shiga toxigénica o Escherichia coli, entero, hemorrágicas, son los genes de virulencia. ¿Sí? No son los mismos genes de virulencia y tampoco producen lo mismo. Cada una tiene genes diferentes y les pongo los genes que están. Tampoco quiero que se aprendan, solo quiero que vean que son diferentes. Por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica tiene estos dos genes, ¿cierto? Escherichia coli enteropatogénica, este gen, y la Escherichia coli, las enterotoxinas termolábil y termoestable. ¿Qué querrá decir termolábil? Lábil, que se destruye por el calor. Termoestable, ¿qué será? Que no se destruye por el calor. Repito, la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no es cierto?, tiene dos toxinas. Esas toxinas, ¿qué es lo que van a hacer? Al tener esta toxina, si estas son las velocidades intestinales, las toxinas lo que van a hacer es dañar los enterocitos. Si se dañan los enterocitos, ¿qué va a pasar? ¿El intestino estará bien o estará inflamado? Está inflamado, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cierto? Otra, la Escherichia coli enteropatogénica. Esta, en cambio, tiene una fibra muy fuerte que se llama la BFP. Bony Forming Virus. BFP. Bony Forming Virus. Esta fibra es bien fuerte también, bien potente. En los enterocitos, esta fibra produce lo que se conoce como el borramiento de enterocitos. O sea, ¿qué va a pasar? Borramiento, ¿qué quiere decir? Si aquí está destruido, también va a haber inflamación del intestino. La mucosa ya no es lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cierto? Y lo último, la Escherichia coli Shiga toxigénica. Esta Shiga toxigénica tiene una toxina muy poderosa. Esta toxina es una de las más poderosas que existe contra el intestino. Se llama la toxina Shiga. La toxina Shiga, así se llama. La toxina Shiga es tan poderosa que en pocas horas produce la inflamación tal que puede ser una inflamación hemorrágica, o sea, destrucción total del intestino con salida de heces con sangre. ¿Okay? Esas son las tres patotipos de Escherichia coli que producen diarrea en los animales. No se fijen en estos números. Son los celulares. Porcinos, rumiantes, perros y conejos. Esos son los animales que están afectados por la Escherichia coli. En porcinos, ¿cómo? Estos son celulares, pero no voy a hablar de eso porque están conmigo. Los que están aquí, O20K, aerogénicos que producen. ¿Qué patotipos producen diarrea en porcinos? Escherichia coli enterotoxigénica y la verotoxigénica. ¿En qué? En porcinos. En rumiantes, Escherichia coli enterotoxigénica, lo mismo, ¿no? Escherichia coli enterotoxigénica y verotoxigénica. En perros, la Escherichia coli enterotoxigénica y la Escherichia coli enteropatogénica.
Y en conejos, la Escherichia coli enteropatogénica. La Escherichia coli enterotoxigénica produce diarrea acuosa en porcinos, bovinos y caninos, lo que ya les dije anteriormente. Diarrea acuosa en mamíferos, en cachorritos, en animales muy jovencitos. ¿Sí? Produce diarrea en ganado porcino, bovino y en caninos. Diarrea acuosa. ¿Okay? La Escherichia coli enterotoxigénica o xilatoxigénica produce diarrea en terneros menores de 8 semanas de edad. Diarrea en terneros. ¿Okay? Escherichia coli verotoxigénica o xilatoxigénica. 8 semanas. Esta no les digo todavía porque es una enfermedad extraintestinal. Y la Escherichia coli enteropatogénica produce diarrea en perros, conejos y gatos. O sea, en gatos menos, pero en perros principalmente y conejos. Diarrea, o sea, en cachorritos de perro. Muchas veces nosotros decimos tiene diarrea de perro, aquí ya estamos pensando en parvovirus, estamos pensando en... O sea, sí es muy típico que les dé parvovirus, pero también hay que tener en cuenta que si un cachorro tiene diarrea puede ser por otras causas aparte de las virales. La xilatoxigénica, que en cerdos cerditos jóvenes después del destete pueden producir una enfermedad que se llama la enfermedad del edema. Enfermedad del edema. ¿Qué pasa? El cerdito ingiere productos, porque ahí están, que generalmente pasa cuando se mezclan animales. Cuando, por ejemplo, finalmente se le llaman todos de uno por afuera, ¿no es cierto? Todos en un sitio, todos de la misma. Pero cuando se mezclan edades, puede pasar que el cerdo ingiera la de las presas. ¿Qué es lo que va a pasar? Ingiere y la bacteria va al intestino, ¿no es cierto? Si lo ven en el intestino. En el intestino puede permanecer ahí, producir diarrea. Pero muchas veces lo que va a pasar es que esta toxina, porque ya no es la bacteria, si le ven acá, esta toxina ingrese en la sangre, vaya hacia los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y produzca destrucción de los capilares sanguíneos. Al destruir los capilares sanguíneos, el líquido sale, no sale sangre, sale líquido hacia las zonas bajas del cuerpo. Eso se conoce como edema. Eso se conoce como la enfermedad de edema. ¿Qué quiere decir? Que el cerdito va a tener líquido, por ejemplo, a nivel de debajo de la mandíbula, en las patas, en el vientre, va a tener líquido. No es sangre, es el líquido que sale de los capilares, el plasma, que se acumula a nivel de las zonas bajas del cuerpo. Eso se llama la enfermedad del edema y es producida por ¿qué? Por la Escherichia coli xilatoxígena. Y ahí no se